Feliz domingo para todos. Es el domingo 19 del tiempo ordinario. Abramos nuestro corazón para alimentarnos de la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento le era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este pasaje es del todo singular, porque nos recuerda una cosa que en la literatura sapiencial del Antiguo Testamento se repetía: solamente Dios está por encima de las aguas, solamente Dios es aquel que es capaz de controlar todo. Por eso yo quisiera decir en un primer momento, mis hermanos, que Dios no quiere que nosotros creamos que van a suceder cosas extrañas o que pueden suceder cosas extrañas. Dios quiere más bien que creamos en Él, en el amor que nos tiene. Dios quiere que seamos conscientes que Él buscará una y mil maneras de ayudarnos en el camino de la vida. Por eso es importante, mis hermanos, profundizar en la palabra del Señor, porque esta nos llevará precisamente a buscar caminos que nos respondan a las interrogantes más profundas del ser humano. Antes del hecho prodigioso de que Jesús camina sobre las aguas y se muestra como Dios, hay un momento maravilloso. Jesús se va a orar. Y es que en la oración hay un encuentro íntimo con el Señor. La primera lectura de este domingo nos recordará también al profeta Elías, que percibe a Dios en la brisa suave, en el susurro del viento, en un murmullo. Mis hermanos, qué importante es que en la época que vivimos nosotros también busquemos a Dios en la oración. Qué importante es que seamos conscientes de que es ahí donde nos transformamos, donde nos transfiguramos, por así decirlo, porque es ahí donde aprendemos cuál es la voluntad de Dios y a aceptarla en nuestra propia vida. Antes que un hecho prodigioso, antes que un milagro, vayamos a la oración, que es el encuentro con Dios para aprender de Él, para aprender a aceptar su voluntad en nuestra vida. Eso es lo primero. Segunda cosa que me parece importante: Cristo Jesús manda a sus apóstoles en la barca. Y esa es precisamente la iglesia. La iglesia que tiene que atravesar la historia de la humanidad, que tiene que atravesar esta patria terrena para ir hacia la patria eterna, hacia los mares profundos de la eternidad que es Dios. Y muchas veces, mis hermanos, podemos nosotros recordar que hemos sido llamados por Jesús a subir esa barca desde el día de nuestro bautismo, pero se nos olvida que vamos juntos, se nos olvida que todos somos hermanos, se nos olvida que cada uno de nosotros ocupa una posición clave en el cuerpo místico de Cristo Jesús. Por eso, aun cuando haya dificultades, aun cuando haya tristezas y angustias como las que vivimos en este momento, tenemos que recordar que cuando nuestra fe está en Dios, que es indestructible, entonces no hay tempestad, no hay absolutamente nada que pueda separarnos de ese amor del Señor, como decía la segunda lectura el domingo pasado. Si nosotros vamos
en la barca de la iglesia, debemos tener la seguridad de que Cristo está con nosotros, de que Cristo va con nosotros. Pero muchas veces el orgullo hace que nosotros nos bajemos. Muchas veces hace que nuestra soberbia pensemos que no necesitamos a la barca de la iglesia. Al ver a Jesús, Pedro quiere ir hacia él. Se le olvida que solamente Dios es el que domina. Y sin embargo, el Señor, con una infinita paciencia y amor, le dice: ven. Yo pienso que nosotros tenemos que escuchar esa voz, no a bajar de la barca, sino a ir hacia Jesús constantemente. Tenemos que ser conscientes de que la iglesia debe ser una iglesia en salida, sin miedo, sin temor. Una iglesia que sea capaz de escuchar esa voz del Señor: ven. Porque cuando nos hacemos sordos a la voz del Señor, nos convertimos en una iglesia con miedo, en una iglesia que no quiere salir, en una iglesia que tiene miedo a anunciar el mensaje de salvación. Y por eso, aun cuando Pedro quiere hundirse o se hunde precisamente por la duda, Dios extiende la mano. Cristo Jesús le extiende la mano ante la súplica de Pedro. Es precisamente lo que hay que recordar también en este domingo. Dios nos devuelve la confianza cuando volteamos hacia Él, cuando nuestra mirada se dirige completamente hacia Él. Dios nos tiende la mano porque es la forma en la cual Él se relaciona con nosotros. Cuando históricamente Él se fue de esta tierra en la ascensión, dice en los Hechos de los Apóstoles, Él levanta la mano para bendecir y para elevarse al cielo. Dice el gran teólogo, el Papa Benedicto XVI, que en esa mano levantada está precisamente la forma en la cual Dios se relaciona con la humanidad. Y así el Señor extiende esa mano hacia Pedro y hacia cada uno de nosotros, que muchas veces nos sentimos ahogados por las situaciones de la vida, que muchas veces nos sentimos que el agua nos ha llegado ya hasta el cuello, como decimos, ante la situación que actualmente vivimos. Y nos invita a regresar a la barca, porque Él la acompaña. Así como toma de la mano a Pedro para regresar a la barca de la iglesia, así el Señor también nos toma a cada uno de nosotros, para que no salgamos, para que le demos su lugar a Dios y para que cada uno vayamos juntos, guiados por el Espíritu Santo, hacia los mares profundos de la eternidad que es Dios. Queridos hermanos, en este domingo tenemos la oportunidad de preguntarnos, ¿por qué hemos dudado? ¿Por qué hemos dudado a lo largo de nuestra vida? ¿Por qué dudamos en estos momentos de Dios? ¿Qué es lo que nos quita la paz? La respuesta, sin duda alguna, puede ser variada, pero cuando nosotros le damos su lugar a Dios, cuando nosotros suplicamos a Él y extendemos la mano, Él también nos la extiende, nos levanta y nos lleva hacia el lugar seguro. Que el Señor a todos nosotros nos bendiga en este domingo y nos ayude a ir de su mano para nunca dudar, sino sobre todo para poder escuchar su voz. Ven, vayamos hacia Dios hoy y siempre. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y los acompañe siempre. Buen domingo para todos, Dios los bendiga.